Hola a todos, soy Roberto Torres y los invito a que me acompañen en un pequeño paseo por la lógica matemática. Este va a ser nuestro primer encuentro, nuestro primer video acerca de lógica matemática y espero pues que les gusten y puedan sacarle provecho a estas pequeñas presentaciones. Bien, antes de hablar de lógica matemática, quiero que analicemos lo que está escrito aquí en el pizarrón. Cuando nosotros vemos expresiones como 2 más 3 es igual a 7, x más 4 es igual a 10, esdrújula es una palabra esdrújula, todos tenemos cierto tipo de sensaciones. Una sensación puede ser de acuerdo o en desacuerdo, o, uy, ¿qué le pasa a ese profesor? ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Cómo va a escribir ese tipo de cosas? ¿Va a enredar a la gente? ¿Está confundiendo a todo el mundo? O x más 4 es igual a 10. ¿Quién es x? ¿Eso será cierto? Esdrújula, la palabra esdrújula, entonces los que conocen la lengua castellana, entonces podrán decir eso es cierto, eso no es cierto, etcétera, ¿no? Entonces, estas son expresiones, esta del lenguaje matemático y esta del castellano. Puedo escribir expresiones de otras ciencias, por ejemplo, el agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno. Yo puedo escribir cualquier cosa, ¿no? De cualquiera de las ciencias. Entonces, cuando vemos esas expresiones, como esas y como las que estaba mencionando, cualquiera que las escucha o que las ve tiene sensaciones. Esas sensaciones, en este caso, una de ellas puede ser, hombre, eso es falso, profesor. ¿Por qué? Porque es que históricamente nos han enseñado que 2 más 3 es 5, profesor. ¿O que x más 4 es igual a 10? Ah, si x más 4 es igual a 10. No, eso es falso porque si x es 2 es 6. Ah, no, eso es verdadero porque si x es 6, entonces es 10. Y esto es, en efecto, verdadero. Esto es en efecto verdadero. Pero la lógica matemática va más allá de esas sensaciones que nosotros podamos o no tener cuando vemos este tipo de expresiones. Históricamente, la lógica matemática ha sido considerada, y me remonto a la historia, por los estoicos, los peripatéticos, como la ciencia formal, ¿sí? Como una ciencia formal, donde se estudiaban los principios de la demostración y de la argumentación válida. Principios de la demostración y la argumentación válida. También es conocida como la teoría de la argumentación, los estoicos, por ejemplo, como lenguaje universal específico, específicamente definido y rigurosamente definido con precisión matemática, por ejemplo, para Leibniz, como método científico para Aristóteles, etcétera, ¿no? Pero todos, en la mayoría, coinciden es que es un lenguaje, puede mirarse como un lenguaje, y que realmente la lógica matemática lo que estudia es los principios de la demostración y la argumentación válida. Con eso nos vamos a quedar aquí, con que con la lógica estudiamos los principios de la demostración y de la argumentación válida. Miren esto, miren lo curioso de esto. Todo el que tiene conocimientos elementales de matemática dice que esto es una barbaridad, porque es que 2 más 3 es igual a 5. Hay que pensar cuál es el contexto de esta operación, pero eso no es objeto de esta discusión aquí. Sin embargo, yo puedo poner felices a esas personas que estaban pensando raro cuando escribo 2 más 3 es igual a 7, si complemento la expresión con esto. Si 2 más 3 es igual a 7, entonces 7 menos 3 es igual a 2. Y ya ustedes, independientemente de si esto es cierto o no, o si esto es cierto o no, ya le encuentran un sentido a esta expresión. Y ese es un sentido que no es un sentido cualquiera, es un sentido lógico. ¿Sí? Y ya entonces vamos teniendo idea, de qué cosa es la lógica matemática. ¿Ok? Y si yo escribo x más 4 igual a 10 y en el complemento, si x más 4 es igual a 10, entonces x es menor que 10.
Entonces ya le encuentran si x más 4 es igual a 10, entonces x es menor que 10. Entonces ya le encuentran sentido a la expresión. Y obviamente esdrújula es una palabra, esdrújula es una expresión que dentro del lenguaje del castellano ya posee sentido porque es una expresión verdadera, ¿no? Listo. Entonces miren que la lógica matemática pues, nos puede ayudar a estudiar la estructura de los razonamientos, pero sobre todo los razonamientos que vamos a considerar como razonamiento válido. Entonces es un razonamiento completamente válido dentro de la matemática, porque si 2 más 3 es igual a 7, entonces 7 menos 3 tiene que ser 2, independientemente si esto es cierto o es falso. ¿Ok? Entonces la ciencia, la lógica matemática como ciencia formal o demostrativa, o la ciencia del pensar o del razonamiento válido, digamos, nos permite determinar cuándo un argumento es realmente un argumento válido. Cuando un argumento es un argumento válido. Entonces lo que queremos es construir los elementos para poder determinar cuándo este tipo de argumentos son o no son argumentos válidos. Entonces vamos a estudiar la lógica desde el punto de vista de la argumentación. ¿Ok? Entonces, la lógica matemática puede considerarse como un sistema lógico. Entonces, ¿cuándo un sistema? ¿Qué cosa es un sistema lógico? Bueno, un sistema lógico no es más que un conjunto de cosas que nos ayudan en la toma de decisiones que sean lo más conveniente posible, porque no vamos a tomar decisiones que no nos convengan. Un sistema se dice lógico si un sistema es un sistema lógico, un conjunto de cosas que nos ayudan en la toma de decisiones que sean lo más conveniente posible. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los sistemas lógicos van a contener cosas como las siguientes. Primero, el alfabeto, que no es más que un conjunto de símbolos primitivos. Símbolos primitivos. Este es el alfabeto o vocabulario. Pues hablamos de qué contiene el alfabeto. 2, algunas reglas de formación. ¿Cuáles son las reglas de formación? Esto suele llamarse de la sintaxis del lenguaje. 3, axiomas o esquemas de axiomas. Y por último, reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son aquellas que nos permiten hacer deducciones a partir de premisas. Reglas de inferencia. ¿Ok? Bien. Entonces, las lógicas, existen varios tipos de lógicas. Hay lógicas, digamos, clásicas, que son aquellas que incluyen algunos principios que las lógicas no clásicas, pues, no incluyen. Por ejemplo, la ley del tercero excluido y, por ejemplo, el principio de no contradicción, entre otros, ¿no? Ley del tercero excluido y principio de no contradicción. La ley del tercero excluido, todos, si no la conocen, pues dicen que una expresión es verdadera o falsa, pero no ambas, ¿no? Y el principio de no contradicción es que no pueden darse simultáneamente una afirmación y su negación, es decir, una expresión y su negación, es decir, no es cierto que P y no P. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar de eso con mayor detalle. Entonces, aquí obviamente vamos a mirar la lógica desde el punto de vista clásico. Entonces, esa lógica desde el punto de vista clásico, nosotros la vamos a mirar en lógica proposicional, que también se conoce como lógica de orden cero, y lógica de primer orden. No significando que no haya otro tipo de lógica de segundo orden, de orden n, ¿no? Esta lógica de segundo orden también se le conoce como la lógica de los cuantificadores. O la lógica de relaciones. La lógica de relaciones. ¿Ok? Entonces, con el estudio de la lógica, en este curso para la matemática, lo que vamos a tratar es de dar algunos elementos que nos ayuden a determinar cuándo un argumento es válido, ¿no? Pero sobre todo, los argumentos de carácter matemático. Es decir, cuando un razonamiento es válido, pero dentro de los principios de la matemática.
Claro, que eso nos va a dar una idea para nosotros saber también o determinar cuándo un argumento es válido dentro de otras ciencias, ¿no? Ok, entonces los espero en una próxima charla para hablar entonces de lo que es la lógica proposicional. Espero que les guste este paseo por la lógica matemática. Hasta la próxima.